Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, nos recogemos aquí juntos para reflexionar sobre la palabra de DJ Kwame Hanwaye, Ñandeyara Ñe'e, Ñandeyara Ñe'e, Omombe Uñande, Ñandeyara Rupibea, Ñandeyara Ñe'e Engüe, Ñahendurire, Ñande, Yay Pucuyae, Peñanderecoe, Peñandeneta. Pues todo lo que va sucediendo entonces desde la palabra de Dios que nos tiene que iluminar y que nos tiene que acompañar. Nuestro estudio bíblico sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Aquí se refiere a los comienzos de la monarquía. Pero ciertamente nosotros desde nuestra introducción de este libro tan importante, el libro de Samuel, hablábamos de algo demasiado importante, que es justamente, queridos amigos, al hablar de la monarquía, estamos hablando de la cuestión política, ¿verdad? Porque esto se escribe hace 2000, 3000 años atrás, ¿verdad? Son expresiones maravillosas que la humanidad va reflexionando. Luego lo tomamos de un aspecto desde Dios, ciertamente. Y entonces, mirando lo existencial, lo fundamental del hombre, no nos referimos entonces, porque aquí se está balanceando dos puntos se balancean. Uno, que es buscar un rey, nos decía al comienzo, humano, como todos los otros pueblos tienen, dice, danos un rey, le dijeron, porque tú ya eres viejo, alguien que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Ese es un primer punto. Vienen los ancianos, han hecho un camino, tienen razón de cierta manera, ¿verdad? Porque tanto Joel como Abías, hijos de Samuel, no estaban respondiendo. Por otra parte, está la parte en que Samuel se enoja, ¿verdad? Y consulta con el Señor, pero el Señor le dice, no, ellos tienen que aprender, ellos tienen que crecer y ellos tienen que saber llevar adelante su propia vida. Pero ciertamente la responsabilidad que se tiene que asumir, por eso les vas a decir que hay una situación concreta. Esa es la advertencia que le vas a dar y le explicarás cuáles son los peligros, yo diría. Yo voy a traducir un poco y voy a cambiar esta palabrita porque aquí nos habla de los derechos del rey, ¿verdad? Pero no sé si hay que hablar de los derechos del rey. Tenemos que hacer un estudio un poquitito más exhaustivo de la palabra que se utiliza aquí. Pero son los peligros, porque después dicen que el rey tomará a tus hijos, usted los destinará a sus carros de guerra, los empleará como jefe de 1000, de 50, los hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas.
tomará a sus hijos, les quitará sus mejores campos, viñedos, olivares para dárselo a los otros, a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes, sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos, en fin. Y bueno, pero al final, miren un poco cómo el pueblo mismo se da cuenta, después de tener, dice, entonces les hace pues la advertencia, como que mostrando ya la película, al final de la película, en el versículo 18, les muestra la finalización de esta opción. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que sean elegidos. A ver, belleza, Taina. Belleza, por una Taina. Me voy a coanga, toho, no hay casi, bueno, pero aquel día el Señor no le responderá, porque ustedes ahora están pataleando y están pidiendo a Dios para que el Señor solucione algo que ustedes son responsables, de lo que ustedes pusieron, ¿verdad? Es decir, con Pepe y Pecuyana, Pepe acá y Pepe Pecuyana, Pepe Samil, Eva la Bella Pagua, ella va a pesar a Pepe. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió. No, dice, no, tajantemente hoy, no. Doy casi la advertencia. No nos inducéis la de Samuel. Tendremos un rey sobre nosotros. Queremos un rey sobre nosotros. Deseamos un rey para nosotros. Y así seremos como todas las naciones, igualito que nosotros. Viste que están apuntando al aspecto siempre bastante humano, bastante humano. Nosotros seremos igualito también que las otras naciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Tuve ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos un nuevo argumento, la pasión por la evangelización, o dicho de otro modo, lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre 3 elementos que podemos distinguir en este relato de Evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles. ¿Cuántas banderas? Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro que nos interpela y nos descubre como somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Vaticano publicó el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. El lema es «Cuida de él». En el mensaje, el Papa advierte del aislamiento o el abandono que sufren muchas personas enfermas y por eso trata de mandarles un mensaje de ánimo. Non lasciamoci imprigionare dalla tentazione di rimanere soli e sfiduciati a piangere addosso per quello che ci succede. Non cediamo alla logica inutile e inconcludente della paura, al ripetere rassegnato che va tutto male e niente è più come una volta. El Papa hace un llamamiento para que los cristianos dediquen tiempo a los enfermos y hacer de la Iglesia ese hospital de campaña del que habló en otras ocasiones. En este mensaje para la Jornada del Enfermo, el Papa señala que nadie en la Iglesia debe estar solo y anima a cada uno a poner algo de su parte para cuidar de quien más lo necesite. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Samuel, capítulo 8. Aquí ya entramos en los versículos finales, del 19 al 22. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel. No enducéis, nosotros vamos a hacer lo que estamos pidiendo, eso es lo que queremos. Después de toda esa advertencia que Dios les dio, ellos insisten. Rotundo, no. Kumitan ya lleva, no bebé o patalea, bebé hina lleva a seo bebé hina y no. No ya vamos, cabeza dura, cerviz dura. No queremos saber nada, en síntesis de lo que Samuel nos está diciendo. Nosotros tendremos un rey, nosotros queremos un rey que reine sobre nosotros. Queremos un rey sobre nosotros. Pea la pueblo de Yeruna, pea la obrero de Yeruna. ¿Entienden? Entonces no le están escuchando ni a Dios por medio de este profeta, ¿verdad? Samuel. Y después continúa en el versículo 20. Así seremos como todas las naciones. Este es otro elemento, ¿verdad?, que se acentúa. Así seremos como todas las naciones. Porque esto pues es lo que anteriormente se estaba hablando, ¿verdad? El hecho de que nosotros queremos un rey para ser como todas las otras naciones. Pero el ser como las otras naciones se está refiriendo directamente a apuntar simplemente al aspecto bien material, en el aspecto simplemente superficial, en el aspecto de una organización, como todos los otros pueblos. Y de esta manera rechazamos y dejamos a Dios de lado, como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá en nuestros combates. Versículo 20. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros. Se dan cuenta, es ese rey, entonces, del aspecto bien humano, es el que va a hacer. Ahí lo llamó. Entonces, Peñán de Yarare. Israel, por lo tanto, exige un rey a pesar de la advertencia de Dios. Va a exigir y va a pedir. Queremos nuestro rey, queremos hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que a nosotros se nos antoja. Y así, cuando ellos dicen no, sino que habrá un rey sobre nosotros, Dios le dará su rey. Dios no lleva un baretella y no es que Dios le va a decir, no, va es la bella poema, es la pepena y se la advertencia, con la castigata, la pepena y se pone algo pomoñe, pone salva rey para la vericota y nada, voy a botar carupata vende. No. Dios absolutamente no actúa de esa manera, sino que Dios le dará su rey a Israel. Dios le dará su rey a Israel. ¿Y qué va a ser este? Y justamente va a ser Saúl después, ¿verdad? Shaul. Más tarde, después de que su rey falle, porque Saúl va a fallar, entonces Dios le dará a Israel su rey, que será David. Aquí ya cambia. Aquí le da otro. Será David. Debido a que suponemos que Dios, a fin de cuentas, quería que Israel fuera una monarquía. Quería entonces, ¿verdad?, al final de cuentas. Y bueno, porque Dios va a respetar. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio en el capítulo 17. Capítulo 17, nosotros encontramos los versículos que van del 14 al 20. Dice así: cuando entres en el país que el Señor tu Dios te dará, cuando lo tomes en posesión y vivas en él, si alguna vez dice, voy a poner un rey para que me gobierne, como todas las naciones que están a mi alrededor, pondrás un rey elegido por el Señor tu Dios, que pertenezca a tu mismo pueblo. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero, de alguien que no pertenece a tu pueblo. El rey no deberá tener muchos caballos ni hacer que el pueblo regrese a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor tu Dios ha dicho,
no regreses nunca más por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro y plata en cantidad excesiva. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esta ley, conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. La tendrá a su lado y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y poniendo en práctica estos preceptos. ¿Se dan cuenta? Este es hermosísimo, ¿verdad? Cuando está hablando del libro de Deuteronomio, cómo tendrán que comportarse los reyes. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas
cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo, siguen a Jesús. Es el más que buena. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro, luz para iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro camino. Añajendúgina en estos días, la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 4 del 1 al 5 y luego el versículo 11. Hermanos, temamos mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Bueno, y así continúa, queridos hermanos. Oñe, pues un temamos mientras permanece el vigor de la promesa.
El temor de Dios, queridos hermanos, significa el respeto a Dios. Haupea colanda y por ibe imagina con. Upea galo faltañan de hina opeare te coteveña mañana un bureja ñañemon barete mi temamos. El temor de Dios quiere decir peñan de yara o mongruñana lleva o pocoñan de deje. Ñanere no hina lleva popona janguape y pona mía. El temor de Dios es lo único que nos puede ayudar, queridos hermanos, a crecer y a hacer crecer nuestra comunidad, porque quiere decir que le respetamos a Dios, quiere decir que entendemos el actuar de Dios, quiere decir que nosotros podemos descubrir, ver, ya esa cuaveñan de yaro ya poañan de inamba esa pa hoy cuave eñan de hañan de putuña se hanguaisha hatenondeca tuete, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido esa buena noticia. Y esta es la buena noticia, que estamos caminando como comunidad, pero tenemos que fortalecernos, tenemos que unirnos, queridos hermanos, y no como aquellos que justamente después en el camino perdieron su propia fe, como aquellos por el camino, queridos hermanos, abandonaron al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre los peligros, lo que significa. El libro del Deuteronomio nos habla un poquitito más positivamente, ¿verdad?, de lo que es el rey, mucho más positivamente, que este rey hará muchas cosas muy lindas, pero desde un sentido. Después en un momento subraya, pero atención, ese rey tiene que ser puesto por Dios, dice. Como todas las otras naciones también. Bueno, entonces hay como una combinación aquí. Parece que esta versión de Samuel directamente está como opacando la presencia de Dios en la vida del pueblo. Doy cuase y veñan de yara, un boy que veñan de yara, veja con anga y no. Con anga o guana, ape, oñemoita, jinape, tendo taishanamo, tiene que tener los criterios de Dios. Por lo tanto, va a ser puesto por Dios. Ustedes lo van a elegir, no hay ningún problema dentro del pueblo, el aspecto bien humano. Pero, atención, pero tiene que ser aceptado, tiene que ser ya bendecido, tiene que ser puesto al final de cuentas por Dios. Es el que tiene que aceptar si va o no va. Entonces, Dios le dará a su rey a Israel, que va a ser más tarde David, porque primero es Saúl. David, entonces. Ahora, por otra parte, debido a que suponemos que Dios, a fin de cuentas, quería que Israel fuera una monarquía, como encontramos en el libro del Deuteronomio, como hemos visto, 17, 14, 20, incluso podríamos adivinar que si Israel no hubiera abandonado al Señor, Dios habría hecho de David el primer rey humano de Israel. El primer rey humano de Israel. Podríamos adivinar, ¿verdad?, que si Israel no hubiera abandonado al Señor aquí. Ahora, nosotros seremos también como todas las naciones. Esta es la frase que encontramos en dos oportunidades y que aquí parece subrayar mucho el aspecto humano, ¿verdad? Casi como que nos olvidamos de Dios. Este cuñan de esas ahí lento, aveñan de que lento ella. Este nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Pero ya ven, este nunca fue el objetivo. Dios nunca quiso, ¿verdad?, como un rey que está por ahí pagano. Vea la vende reinabio. Y para Dios eso no entra tanto en su lista o en su forma de pensar. Dios quería hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos. Recuerden que estamos hablando, y aquí tenemos que volver al concepto
que tal vez de cierta manera dejamos un poco de lado, que es el pueblo elegido, ¿entienden? Porque este es el pueblo elegido por Dios. Y en la teología, el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué Dios elige a este pueblo? Dios elige a este pueblo justamente para que a través de este pueblo se pueda difundir y se pueda entender. ¿Se pueda entender qué cosa? Que Dios quiere actuar o quiere obrar a través de nosotros mismos. Es lo que después nosotros al final, ya en el Nuevo Testamento, con la promesa de Dios de la encarnación. Entonces es un Dios que entra, ¿se dan cuenta? Un Dios que transforma, pero en nuestra propia sociedad desde nosotros mismos. Desde la misma sociedad Dios está actuando. Desde la misma persona, del mismo hombre. Upepe la ñande yara ojina, upepe la ñande yara, ñande mongu, ñande mokene, ya opera ña genduponana, ya isa. Pero que hice ñande amba, esa pa ñande ña monga cuadra, ña peñande co, ¿verdad? Entonces, el hecho de que te diga nosotros seremos también como todas las naciones, nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Nunca, nunca. Él habló de eso, le voy a dar un rey o lo que sea, ¿verdad? Dios quería hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y por eso decíamos que hablábamos del pueblo elegido. Este pueblo elegido que tiene que responder al querer y a la voluntad de Dios para que Dios pueda actuar a través del pueblo. Como ustedes metieron el pecado, Génesis capítulo 3, ahora con el Génesis capítulo 12, cuando Dios le llama a Abraham es justamente el de formar un pueblo, para que a través de ese pueblo Dios pueda actuar, y sea al contrario. Somos nosotros los que tenemos que hacer que el pueblo vuelva a Dios, que el pueblo no se considere autosuficiente. Las otras naciones no quieran ser autosuficientes. Ahora parece medio lo contrario, ¿verdad? Porque es el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el que está diciendo, queremos un rey que nos gobierne, como todas las otras naciones. Nosotros queremos ser como los otros. Ahí entonces ya nos hace pensar y tenemos que abrir los ojos. Son ustedes los que tienen que llevar la propuesta de Dios a los otros pueblos. Volvemos enseguida con Mañana de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como San Hilario de Poitiers se abstuvo de participar en los dos concilios que presididos por los obispos arrianos Saturnino de Arles, metropolitano de las Galias, y Magencio de Milán, condenaron y expulsaron de su diócesis al obispo de Alejandría, San Atanasio, que era el baluarte de la Iglesia contra ellos en Oriente, el emperador Constantino, instigado por sus correligionarios herejes, apuntó su odio hacia él y lo apartó de su sede episcopal. Sin dejarse intimidar, San Hilario realizó un sínodo con los obispos que aún eran fieles a la Iglesia y tras varios días de deliberaciones, esa asamblea proclamó la inocencia de San Atanasio, excomulgó a los prelados rebeldes, le exigió al emperador que restituyera en sus cargos a los mitrados católicos que por defender su fe habían sido destituidos y lo conminó a no intervenir en los asuntos eclesiásticos. Entonces, el indeciso Constancio autorizó su regreso al obispado de Poitiers, mas los sacerdotes arrianos, preocupados por el cariz que tomaba la situación, redoblaron sus intrigas arguyendo que San Hilario era mayor peligro para el imperio que para ellos y lograron que el pusilánime monarca lo desterrara a Frigia en el Asia Menor. San Hilario, nacido en Poitiers, Francia, en el 310, pertenecía a una familia aristocrática de su ciudad natal y fue educado por los mejores preceptores de la comarca que le enseñaron gramática, literatura griega, retórica, oratoria, pero especialmente filosofía, materia que lo indujo a replantearse su concepción de la vida, el sentido de la suya, y ello lo llevó a cuestionar los caprichos
o esa caprichosa justicia de los dioses paganos. Buscando respuestas, se sumergió en las Sagradas Escrituras, en las que, según el Papa Benedicto XVI, llegó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado muerto para darnos vida eterna. Y el descubrimiento de esa verdad inmutable lo condujo a la conversión en el 345. A partir de ese momento, se dedicó a adquirir una sólida formación teológica, renunció a su fortuna, de la que solo dejó una porción suficiente para la manutención de su esposa y de Apra, su hija, que habían sido bautizadas con él y compartían sus ideales de servicio a los pobres, su piedad, su constante oración y el ayuno. Su ejemplo impactó tanto a la comunidad cristiana que, cuando quedó vacante la sede episcopal, fue aclamado por el nuevo obispo, o como el nuevo obispo de Poitiers. Y aunque declinó en principio la elección, el pueblo lo obligó a aceptar. Entonces asumió ese encargo humildemente, pero con la firmeza y liderazgo que las circunstancias requerían para combatir el arrianismo que, legitimado por Constancio, estaba socavando los cimientos de la Iglesia, y lo hizo con tal sabiduría, firmeza y elocuencia que el emperador, intimidado por la fuerte reprimenda que San Hilario le hizo por su intromisión en los asuntos de la Iglesia y por su negativa a firmar la condena contra San Atanasio, lo desterró a Frigia, región del Asia Menor, en la que durante 5 años San Hilario siguió rigiendo su destino de su diócesis de Poitiers a través de cartas apostólicas. Continuó su defensa de la Iglesia con vigor y consistentes argumentos que los arrianos no podían refutar, y con mayor razón después de escribir y publicar durante ese exilio su obra cumbre de 12 tomos llamada Sobre la Trinidad, que causó la desbandada de buena parte del clero arriano de Oriente hacia el seno de la Madre Iglesia. Y por eso los preocupados líderes de esa herejía le pidieron a Constancio que lo devolviera a Occidente, y el emperador no tuvo más remedio que reintegrarlo al obispado de Poitiers. A su regreso en el año 360, dado su prestigio, San Hilario fue recibido en Poitiers como el líder providencial que en ese momento necesitaba la Iglesia de Occidente para mantener a raya a los arrianos, lo cual consiguió mediante varios sínodos en los que restauró la doctrina del Concilio de Nicea. Recuperó a buena parte del clero que se había inclinado hacia esa herejía. Logró la excomunión de Saturnino, el obispo arriano, que era su más fuerte oponente, y tuvo arrestos para enfrentarse a Auxencio, el férreo prelado filo-arriano que estaba atrincherado en la arquidiócesis de Milán, quien, temiendo su destitución, obtuvo del emperador Constancio la expulsión de San Hilario, que retornó a su sede y, sin bajar la guardia, prosiguió levantando la voz y esgrimiendo su acerada pluma, con la que completó su obra, en la que se destacan, entre otros, Contra Constancio, un libro en el que acusa abiertamente al emperador de ser el anticristo; el comentario a San Mateo, que es un análisis exegético de este evangelio; un tratado sobre los misterios, que estudia las principales figuras del Antiguo Testamento; un tratado sobre los Salmos, que se ocupa de explicarlos como anuncios evangélicos de la llegada del Mesías; compuso varios himnos que introdujo en la liturgia, y por eso es considerado el pionero de esta forma de alabanza de la Iglesia Católica. Embebido en esta ingente labor, lo sorprendió la muerte en el año 367. Por la magnitud y trascendencia de su obra, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1851. Por eso hoy, 13 de enero, pidámosle a San Hilario que, así como él lo pregonaba, nosotros también seamos capaces de predicar la verdad, aunque tengamos que permanecer en el desierto, como lo afirmaba él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e,
ay de mí si no evangelizara. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Cada enero el Papa se reúne con los embajadores ante la Santa Sede. Pronuncia lo que se suele convertir en el discurso más político del pontífice durante todo el año. En su mensaje recorre todos los problemas políticos y sociales que hay en el mundo, desde las guerras hasta las discriminaciones. Comenzó por la guerra en Ucrania y manifestó su preocupación por el peligro de un ataque nuclear. Non posso che ribadire in questa sede che il possesso di armi atomiche è immorale. Luego lamentó que el gobierno afgano prohíba a las mujeres el acceso a la universidad. È inaccettabile che parte della popolazione possa essere esclusa dall'educazione come sta accadendo alle donne afghane. Francisco no eludió la crisis de Irán y de hecho pidió abolir la pena de muerte. Il diritto alla vita è minacciato anche laddove si continua a praticare la pena di morte, come sta accadendo in questi giorni in Iran.
in seguito alle recenti manifestazioni che chiedono maggiore rispetto per la dignità delle donne. La pena di morte non può essere utilizzata per una presunta giustizia di Stato, poiché essa non costituisce un deterrente né offre giustizia alle vittime, ma alimenta solamente la sete di vendetta. El Papa, como hace cada año, critica la cultura del descarte. Concretamente, suele denunciar abiertamente la eutanasia y el aborto. La pace esige anzitutto che si difenda la vita, un bene che oggi è messo a repentaglio non solo dai conflitti, fame e malattie, ma fin troppo spesso addirittura dal grembo materno, affermando un presunto diritto all'aborto. Ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el Papa también denunció sin tapujos la falta de libertad religiosa que hay en el mundo. Non posso non menzionare come alcune statistiche dimostrano che un cristiano ogni sette viene perseguitato. Y no solo habló de la persecución religiosa, también denunció la discriminación que viven tantos creyentes en otros contextos más pacíficos. La libertà religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di esprimere le proprie convinzioni nell'ambito della vita sociale in nome di un malinteso concetto di inclusione. El Papa criticó los abusos de poder de quienes se aprovechan de la necesidad de los países más necesitados y les ofrecen ayuda a cambio de imponer ciertos programas ideológicos. C'è il rischio di una deriva che assume sempre più il volto di un totalitarismo ideologico che promuove l'intolleranza nei confronti di chi non aderisce a pretese posizioni di progresso, le quali in realtà sembrano portare piuttosto a un generale regresso dell'umanità con violazione della libertà di pensiero e la libertà di coscienza. Al mismo tiempo, pidió el fin de las hostilidades en Siria, entre Israel y Palestina, y en otros lugares del mundo azotados por la guerra. Su discurso estuvo lleno de alusiones a la Pacem in Terris de su predecesor Juan XXIII, quien tuvo que afrontar la amenaza de una guerra nuclear. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos en estos versículos del 19 al 22. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel. Fue tajante, no quiso saber nada ante estas advertencias, las dificultades, los peligros que pueden traer. Y ellos dicen, no, oreo y votá, y habrá un rey sobre nosotros. Y así seremos, eso estábamos reflexionando, como todas las naciones. Nosotros queremos ser como todas las naciones. Ani eyore ore cambiase, orero ya posee, la orero ya posee. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros, combatirá en nuestros combates, ¿viste? Entonces, aquí nos estamos reduciendo a poca cosa, ¿verdad? Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, Dios acababa de ganar una batalla espectacular para Israel en 1 Samuel capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros entonces teníamos esta batalla, la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Acababa de ganar esta batalla y sin embargo ahora dicen no, nosotros no te queremos a vos, que venga a pelear por nosotros. A Israel no le hacía falta un rey. No le hacía falta un rey a Israel. Ellos tenían un rey, a Yahvé, Dios. Ellos tenían a Yahvé, que siempre los ha acompañado, que siempre les dio entonces esa fuerza para batallar, vencer, triunfar. Lo que ellos querían era la imagen de un rey.
Ellos quieren la imagen de un rey. Su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. Por eso es que están apuntando y están diciendo nosotros queremos un rey, como tienen todos los pueblos, ¿verdad? O sea, tienen una imagen de rey. Es como preguntarnos, y como ahora nos preguntásemos nosotros también, que Dios es tu rey. ¿O qué significa que Dios tiene que ser el rey del universo? Nosotros después, ¿verdad? Nosotros ahora podríamos dar una respuesta porque terminamos luego nuestro ciclo litúrgico en la vida cristiana hablando de Cristo como rey del universo, rey de reyes. Pero lo importante es saber y decir, a ver, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿Qué significa que Dios es el rey de mi vida, el rey de mi existencia? ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias va a llevar para mi propia vida, para mi propio pueblo, ¿verdad? Entonces su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. Y ahí entonces es donde Yahvé, el Señor, dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Aquí entonces la decisión, y aquí entonces viene y le dice Dios, bueno, Samuel, dale para su rey, y que ellos pongan a alguien que reine sobre ese pueblo. Esto resulta casi un poco gracioso, ¿verdad? Porque Israel rechaza el reinado de Dios, le rechaza a Dios como reinado. Sin embargo, no pueden escapar de él, porque Dios nombró a su rey. Porque Dios es el que nombra a su rey. O sea, todo lo que encontramos en el libro de Deuteronomio justamente es Dios el que tiene que nombrar, dice tu rey. Cuando te está diciendo que Dios tiene que nombrar tu rey, quiere decir que el tendotá, el que está dentro de una institución, tiene que responder a las necesidades del pueblo, pero con la visión de Dios, para hacer que el pueblo triunfe, para hacer que el pueblo se levante y para que pueda responder a ese camino de felicidad, de planificación y de realización. Como pueblo y como comunidad. Porque si la comunidad, decíamos, funciona bien, entero este ni me bonata. Muy bien, queridos amigos, vamos a concluir por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que se sienten siempre acompañados y fortalecidos por la gracia de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.